Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar los trabajos del día de hoy. Inicialmente presentaremos dos trabajos de ingreso de dos distinguidos académicos, del doctor José Álvarez y de la doctora María Asunción Álvarez del Río. El primero lo comentará nuestro queridísimo Antonio Fraga Muret y la doctora María Elena Medina Mora, también muy apreciada por nuestra queridísima academia, presentará el segundo trabajo. Y posteriormente entraremos al simposio directamente, coordinado por la doctora Liz Jamuy Sutton, relacionado con el proceso educativo y la importancia docente en las ciencias de la salud, y ella en su momento presentará a los diferentes que integrarán este simposio. Les damos la más cordial bienvenida y sin más, le damos la palabra al doctor José Álvarez para que nos indique sobre su trabajo de ingreso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lleva por título Efecto de factores sociodemográficos, biológicos y biomecánicos sobre el riesgo de tendinopatía de Kerbein. Un estudio de casos y controles. La tendinopatía de Kerbein es un síndrome de dolor regional apendicular del miembro superior que se caracteriza y es derivado por compresión de los tendones que forman la tabaquera anatómica a su paso por el primer compartimiento extensor del carpo, originado este engrosamiento de retináculo por una lesión angiofibroblástica. Esta condición tiene una prevalencia que fue estimada a nivel nacional en México en 3 por 1000 y en diferentes grupos poblacionales de Latinoamérica en 4.5 por 1000. Resultados similares se han llevado a cabo en cuanto a prevalencia en otros contextos poblacionales. Existen datos contradictorios sobre los factores de riesgo. Factores de riesgo biomecánicos han sido preconizados fundamentalmente por Punnett y colaboradores y Petit y colaboradores, en los cuales se encuentran asociación entre el desarrollo de esta condición y ciertas actividades manuales en la industria del vestido en mujeres en Europa. Stahl y colaboradores, en una revisión sistemática previa y en un estudio de casos y controles, parecen contradecir estos resultados. Más recientemente, un estudio realizado por Mai y colaboradores en adolescentes chinos encontró asociación entre la frecuencia y la cantidad de horas dedicada al uso lúdico de teléfonos móviles y esta condición. Dada esta aparente contradicción entre los factores de riesgo para la tendinopatía de Kerbein, realizamos el presente estudio de casos y controles dirigidos a evaluar el efecto de una serie de factores de tipo sociodemográfico, biológicos y biomecánicos sobre el riesgo de desarrollo de tendinopatía de Kerbein. Los participantes fueron sujetos masculinos o femeninos de edad igual o mayor a 18 años que acudían como sujetos incidentes o sus acompañantes a los servicios de reumatología del Hospital General Regional número 1 del IMSS de Mérida y del Hospital General de México de la Secretaría de Salud. La definición de casos para tendinopatía de Kerbein fueron apegadas a la definición para esta condición de acuerdo a los criterios del grupo de Southampton y que estas manifestaciones hubieran sido el motivo principal para la búsqueda de atención médica. Los controles fueron acompañantes asintomáticos de pacientes o bien sujetos que acudían a la consulta de reumatología de las unidades mencionadas con cualquier otro padecimiento que no fuese tendinopatía de Kerbein. Se excluyeron sujetos con cualquier condición que estuviese relacionada a una artropatía inflamatoria y síndrome de compresión radicular, y se eliminaron aquellos que no completaron los estudios o cuestionarios requeridos. Las variables independientes fueron de tipo agrupados en 3 rubros: socioeconómicas, sexo, ser cuidador de un lactante, nivel educativo
consumo de alcohol o tabaco, biológicas, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y composición corporal. Y finalmente, un grupo de factores biomecánicos realizados en el trabajo, centrados fundamentalmente en la presencia de esfuerzo biomecánico en la mano o la muñeca, que están aquí listados. Los pacientes iniciales o sus acompañantes fueron invitados a participar, se obtuvo la carta de consentimiento informado, se aplicaron los criterios de definición de casos de control, los cuestionarios para evaluar cada uno de los factores en cuestión fueron realizadas de manera ciega por otros investigadores y finalmente se agruparon en el análisis estadístico, el cual fue realizado mediante inicialmente pruebas univariables de acuerdo al tipo de variable y finalmente todas aquellas variables que en el análisis univariable tuvieron un valor de P igual a menor de 0.1 fueron ingresadas a modelos de regresión logística. Participaron 48 casos y 52 controles. No hubo diferencias en la edad entre los casos y los controles, por lo tanto consideramos que nuestro emparejamiento fue adecuado. Los controles fueron 16 sanos, 20 con artrosis de rodillas y de falanges proximales, 7 con risartrosis y 9 con síndrome del túnel del carpo. Una manera indirecta de evaluar la asociación entre estrés biomecánico y el riesgo de tendinopatía de Carben, sobre todo en estrés laboralmente inducido, es la evaluación de la asociación con la dominancia en los casos unilaterales, en los cuales encontramos concordancia global con dominancia en 78.5% de los casos unilaterales global, 76.9% para los diestros, y todos los diestros concordaron con la dominancia. Las variables sociodemográficas y biológicas estudiadas, encontramos que el ser cuidador de un lactante, el sexo femenino y el nivel educativo superior se asociaron de manera estadísticamente significativa con la presencia de tendinopatía de Carben. Con respecto al análisis presente o ausente de demandas biomecánicas laborales, hubo asociación con la realización de movimientos resistidos de muñeca. Paradójicamente, la exposición frecuente a vibraciones emergió como un factor protector en el análisis univariable. No hubo diferencias estadísticamente significativas en el número de horas dedicadas entre los casos y controles en el trabajo para cada acción biomecánica. Sin embargo, la realización del puño repetido, al tener una P igual a 0.10, fue incluida en el análisis de regresión logística. Finalmente, el ser cuidador de un lactante, el sexo femenino y la realización de trabajos con movimientos resistidos de la muñeca fueron los factores que se asociaron de manera independiente al desarrollo de tendinopatía de Carben. Posteriormente al análisis por regresión logística, concluimos que factores principalmente biomecánicos parecen modular el riesgo para tendinopatía de Carben. El único factor independientemente encontrado asociado al desarrollo de tendinopatía de Carben fue el sexo femenino. Sin embargo, consideramos que esto puede ser un marcador. Concluimos que factores que apoyan la influencia del estrés biomecánico laboralmente inducido se asocian al riesgo de tendinopatía de Carben. Esto reforzado por la asociación independiente entre dedicarse al cuidado de un lactante, no necesariamente por maternidad biológica, trabajo que implique la realización de movimientos resistidos de la muñeca y finalmente la alta concordancia entre el lado afectado y la dominancia en los casos unilaterales. Gracias. Agradezco la invitación de la mesa directiva para comentar el trabajo de ingreso del académico José Álvarez Nemeye, titulado Efecto de factores sociodemográficos y biológicos y biomecánicos sobre el riesgo de la tendinopatía de Carben. En este trabajo se abordan las causas que pueden influir en su presentación o en su perpetuación. La tendinopatía se origina en los tendones que pasan por el compartimento externo
radial de la mano, con afectación del tendón abductor y extensor del pulgar, que sufren compresión por el engrosamiento provocado por una lesión no inflamatoria angiofibroblástica. También ha sido denominada como tenosinovitis del estiloide radial o síndrome del pulgar de Blackberry. La evolución de la misma puede llegar a provocar contractura de la extremidad afectada e incapacidad personal y laboral. Durante el desarrollo de su trabajo, se consideraron las comunicaciones de la literatura de casos y controles, escasos metaanálisis y una valoración cuidadosa de la misma demuestra insuficiencias metodológicas y limitantes en la selección de pacientes, ya que en la mayoría de los casos se utilizaron criterios de inclusión diversa, grupos de población laboral femenino, por ejemplo, costureras sin sexo masculino, y diferentes estrés biomecánico en las actividades manuales. Por ejemplo, existe un estudio de 500 adolescentes chinos quienes al tener una posición forzada de la mano por el uso del teléfono móvil se asociaron a este síndrome. La etiología de De Kerven se ha considerado trastornos metabólicos como la diabetes, hormonales como el embarazo, tabaquismo y variantes anatómicas de los tendones, además del microtrauma repetitivo y la predisposición genética. Lo interesante de este estudio es que se utilizaron los criterios ya valorados de Southampton, los cuales se utilizaron como una herramienta para la investigación epidemiológica a través de un protocolo para el diagnóstico de las alteraciones musculoesqueléticas de la extremidad superior y además para examinar la concordancia entre observadores acá en un medio hospitalario. Con estos criterios definen ellos la enfermedad de Kerven como dolor en el estiloide radial, inflamación del primer compartimento extensor y dolor provocado a la resistencia de la extensión del pulgar, o sea, a la maniobra de Finkelstein. En la presentación del doctor Álvarez se incluyeron variados por edad, únicamente 48 casos y 52 controles, y 28 variables predictoras de análisis univariable, a los cuales se le aplicó la prueba de G cuadrada, prueba exacta de Fisher, y para las categóricas y T para las numéricas. Aquellas que mostraron un resultado menor a 0.1 se sometieron a un modelo de regresión logística con un intervalo de confianza del 95%. Los aspectos éticos y de análisis estadísticos están bien cubiertos en esta presentación. Cabe señalar que dentro de los controles existen pacientes con otras afecciones musculoesqueléticas que afectan las extremidades superiores, incluyendo 9 casos del síndrome del túnel carpiano, lo que puede oscurecer un poco el diagnóstico. Los resultados obtenidos por el diseño de este estudio tienen la ventaja de que no se realizó en un medio laboral, sino en un medio de consulta externa y hospitalario. Además, en él se parearon por edad y se incluyeron pacientes de ambos géneros. Como factores importantes para la presentación del De Kerven, se demostró una dextrodominancia y el predominio en el sexo femenino. Se consideró como un dato relacionado a la tenosinovitis el ser curador de lactantes con más de 8 horas por 5 días a la semana, cosa que aumenta la percepción del trabajo ya previo de Schumacher, y la relación de movimientos resistidos de la muñeca durante las actividades laborales. Los autores analizan la limitación del estudio de casos y controles,
con lo cual estamos de acuerdo, ya que existen debilidades. Asimismo, menciona el hecho de que el tamaño de la muestra efectivamente necesita ser ampliado y variado por edad y género. Además, debe considerarse tanto la actividad laboral como el nivel educativo, ya que podría representar o no una variable más para el riesgo de desarrollar la tendinopatía de Dequerben. Finalmente, felicito al doctor Alves y su grupo de trabajo por la presentación y le doy la más cordial bienvenida a nuestra centenaria institución. Muy buenas tardes a la mesa directiva y demás académicas y académicos. Paso a presentar mi trabajo de ingreso, Dilemas éticos ante la posibilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Un estudio exploratorio. Gracias a los grandes avances científicos y tecnológicos, la esperanza de vida se ha incrementado considerablemente. Algo ciertamente positivo, pero también causa que algunas personas vivan en condiciones que consideran indignas. Es el caso de quienes padecen la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, en las que se presenta deterioro de las funciones cognitivas, del control emocional, de la conducta social y paulatinamente la destrucción de la personalidad. Por todo esto, algunas personas temen más padecer alguna forma de demencia que cáncer. La enfermedad de Alzheimer se presenta más comúnmente en la edad avanzada. Dado el envejecimiento de la población, cada vez habrá más personas que la padezcan. Se calcula que para 2050 habrá en México 3,5 millones de personas con alguna demencia. La probabilidad de padecer enfermedad de Alzheimer después de los 65 años es una de cada 20 personas, y al pasar de los 80, una de cada 5. Se han establecido 3 etapas para la enfermedad: leve, moderada y grave. En esta última, el deterioro y la dependencia son totales. La duración de la enfermedad puede variar entre 7 y 10 años y no tiene curación. Solo puede retrasarse su avance. El diagnóstico es esencialmente clínico y solo es concluyente con el estudio histopatológico. Saber que se padece la enfermedad en la etapa temprana permite tomar algunas decisiones sobre el futuro. Se ha reportado que el 85% de las personas con demencia considera que su opinión no cuenta en su atención. Mientras algunas personas adquieren hábitos para prevenir la enfermedad, otras confían en que se descubran tratamientos para prevenirla y curarla, y otras quieren tener control en caso de enfermar. Actualmente, una forma de control es solicitar, mediante una voluntad anticipada, la suspensión de tratamientos para no vivir con demencia en la etapa avanzada. El objetivo de este estudio fue conocer las opiniones de adultos maduros sobre algunos dilemas éticos ante la posibilidad de vivir con enfermedad de Alzheimer u otras demencias. El proyecto fue aprobado por las comisiones de ética y de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Los participantes fueron adultos maduros, entre 50 y 75 años, de la Ciudad de México, con estudios universitarios. Conocían las características principales de la enfermedad de Alzheimer y no tenían un diagnóstico de demencia. Los participantes dieron su consentimiento informado y contestaron un cuestionario elaborado para esta investigación. Además de algunos datos sociodemográficos, se exploró si los pacientes conocían a alguien cercano que padeciera enfermedad de Alzheimer u otra demencia y si habían estado implicados directamente en su cuidado. Si habían pensado en la posibilidad de padecer
alguna demencia, si en caso de padecerla querrían conocer el diagnóstico, si sus familiares sabían su voluntad sobre tratamientos cuando ya no pudieran decidir, y si estaban o no de acuerdo con la alimentación e hidratación artificiales para pacientes con demencia. Se realizaron tablas de contingencia con la prueba chi-cuadrada para conocer la asociación entre las variables y un análisis de contenido de las preguntas abiertas generando categorías. La confiabilidad fue entre 0.84 y 1 utilizando el índice de capa de Cohen. Pasando a los resultados, aquí está la tabla con las características sociodemográficas de los 134 participantes. Vemos edad, sexo, religión. En la siguiente vemos también la importancia de la religión y con quién vivían los participantes. Y ahora en la siguiente continúo con los resultados, incluyendo la discusión. Alrededor de la mitad de los participantes conocía a alguien cercano con demencia. Esto pudo haber influido en que la mayoría hubieran pensado que ellos podían llegar a padecerla. Entre quienes no lo habían pensado, predominaban los que no conocían a nadie con demencia. La mayoría dijo querer conocer su diagnóstico para prepararse, recibir ayuda terapéutica, mejorar su calidad de vida y decidir tratamientos futuros. Una minoría dijo no querer o no estar segura de querer para no afligirse. En la siguiente vemos cómo es importante que los médicos informen verazmente el diagnóstico para que los pacientes puedan ocuparse de su futuro, aun si los familiares piden lo contrario. Según el reporte mundial de Alzheimer's Disease International, un 35% de los cuidadores en el mundo han encubierto el diagnóstico. La mitad de los participantes de este estudio había comunicado a sus familiares su voluntad sobre sus tratamientos futuros a través de pláticas, muy pocos mediante un documento de voluntad anticipada. Aunque la voluntad anticipada se piensa para el estado avanzado de la enfermedad, habría que discutir su aplicación en la etapa moderada de la demencia. La alimentación e hidratación artificiales se decide con frecuencia en pacientes con demencia que no pueden comer. Al preguntar si se debe alimentar e hidratar artificialmente a pacientes que no pueden decidir, la frecuencia de respuestas de acuerdo y desacuerdo fueron parecidas. Quienes estuvieron en desacuerdo coincidían con reportes que dicen que no ayudaría al paciente, además de que así se evita más sufrimiento y se deja de ser una carga. La principal razón para estar de acuerdo fue que es un deber alimentar a quien no puede hacerlo por sí mismo y además que no debe inducirse la muerte del paciente. Quienes no estaban seguros pensaban que debía ser una decisión del paciente. A pesar de reconocer su utilidad, hay algunas controversias sobre la voluntad anticipada en pacientes con demencia avanzada. Muchas personas consideran muy importante no vivir con demencia, pero no solo al final de su vida, cuando pueden rechazar tratamientos mediante una voluntad anticipada. Algunas personas temen que su voluntad anticipada no sea respetada. ¿Una persona puede hacer su voluntad anticipada para no prolongar su vida si padece demencia? Pero cuando la padece, parece disfrutar la vida. ¿Debe aplicarse su voluntad anticipada? Debería aclararse al suscribir una voluntad anticipada que se desea rechazar tratamiento y morir en caso de estar en un estado avanzado de demencia
aun si uno parece estar contento, porque lo esencial es no vivir cuando uno ha olvidado quién es. El dilema ético, en este caso, es si debe prevalecer la voluntad de la persona que era competente sobre la vida de la persona incompetente actual, es decir, los intereses críticos que había antes sobre los de pura experiencia actuales. Bueno, las conclusiones en nuestro estudio es que existen adultos maduros interesados en tomar decisiones anticipadas ante la posibilidad de padecer demencia. También la importancia de seguir investigando el tema, resolver dilemas éticos y promover el uso de voluntades anticipadas. Y en futuros estudios será importante ampliar la muestra con diferentes escolaridades y preguntar la opinión sobre la decisión de pedir ayuda para morir, un interés que se ha documentado en otros países. Muchas gracias. Es un gran honor comentar el trabajo de ingreso a nuestra academia de la doctora Asunción Álvarez del Río. Dilemas éticos ante la posibilidad de padecer enfermedad de Alzheimer u otras demencias. La doctora Álvarez del Río es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de la bioética por la UNAM y tiene una amplia trayectoria en la docencia en las facultades de medicina, de filosofía y de psicología. Sus líneas de investigación versan sobre la muerte en la práctica médica y los dilemas éticos de las decisiones al final de la vida, como lo hemos visto. Su obra ha sido muy reconocida y entre sus libros podemos encontrar Práctica y ética de la eutanasia, Hacia una muerte digna, La muerte asistida, Una opción para morir con dignidad o Decisiones médicas sobre el final de la vida. Como vemos, ha visitado diferentes facetas de la relación con la muerte y del papel de la medicina. No es de extrañar que elija para esta ceremonia uno de los temas pendientes de esta saga y que se refiere a la capacidad mental de las personas que desarrollan una enfermedad mental y en particular la demencia para la toma de decisiones, que es un tema de gran controversia, pues toca los derechos humanos de una proporción muy importante de la población. De acuerdo con los datos del Instituto de Geriatría, el Alzheimer, que es el tipo de demencia más frecuente, afecta a un 7% de la población y tiene una incidencia de 27.3 por 1,000 personas por año en nuestra población. Esta condición se incrementa con condiciones frecuentes en nuestra población como el síndrome metabólico, la enfermedad cardiovascular y la depresión. Ya nos comentó la doctora de la gran cantidad de personas que tendrán esta enfermedad en el futuro. De ahí que debamos tomar decisiones. La doctora presenta resultados, como vimos, de una muestra de personas con demencia, de personas adultas mayores, en donde el 70% había pensado en la posibilidad de padecer alguna demencia y la gran mayoría deseaba conocer su diagnóstico. Aproximadamente la mitad de los participantes había comunicado a los familiares su voluntad sobre los tratamientos médicos en el futuro y el 40% no estaba de acuerdo en dar alimentación artificial a un paciente que no puede comer y no puede decidir. El estudio, a juicio de su autora, muestra el interés de algunas personas por tomar decisiones anticipadas en caso de padecer demencia. La importancia de continuar con la investigación de este tema para responder a este interés y resolver los dilemas éticos que ella nos ha mostrado. Yo creo que los resultados de la doctora Álvarez nos dan luz en el camino a seguir, porque habla y muestra diferentes niveles de gravedad que sabemos que tienen diferentes niveles de capacidad para la toma de decisiones. Cuando una persona recibe el diagnóstico, puede tomar una decisión anticipada. Ante dilemas éticos similares, por ejemplo, el caso de la interdicción, cuando una persona con enfermedad mental es sometida a un juicio para quitarle su capacidad jurídica y es para que puedan recibir una pensión.
que es frecuente y ha sido controversial porque ante estas situaciones la persona pierde su capacidad para toda la toma de decisiones, no solamente para el manejo económico. Quiere decir que no puede por sí mismo cambiarse de casa, una tercera persona tiene que tomar decisiones por ella. Y cada vez hemos tenido más casos en donde la Suprema Corte de Justicia recupera la capacidad de la persona que ha sido sometida a este juicio. Y lo que se ha discutido es la posibilidad de hablar de limitaciones en la capacidad que sean escalonadas y que tengan que ver con el índice de gravedad y la evolución de los trastornos. De ahí que el caso de la demencia sería un caso muy típico de esta posibilidad en donde la persona pueda tomar decisiones anticipadas cuando tiene todavía la capacidad para hacerlo. Y obligar a que con una voluntad anticipada se siga sus indicaciones de no recibir atención adicional, darle de comer contra su voluntad y no permitir que muera como hubiera sido su deseo. De tal manera que el trabajo de la doctora Asunción Álvarez es un estudio que nos da mucha luz, que va a ser un tema cada vez más frecuente en la toma de decisiones de los médicos y que va a estar en el pensamiento de una cantidad muy importante de nuestra población, dado el incremento en la esperanza de vida. Tuve la oportunidad de acompañar a la doctora Álvarez en su proceso de la maestría. Después coincidimos en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, en donde actualmente trabaja, y hoy tengo el honor de darle la bienvenida a la Academia Nacional de Medicina. Estoy segura que su trabajo enriquecerá sin duda el quehacer de esta academia. Muchísimas felicidades, doctora Álvarez del Río, y bienvenida. Doctora. Adelante, doctor Jalabe, para empezar con la sesión. Sí, ya iniciamos el simposio, doctora Jamuy. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta sesión académica este día 10 de marzo del 2021, y hoy tendremos el gusto de hablar acerca de la educación. Este simposio se titula El proceso educativo y la importancia del docente en las ciencias de la salud. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañen el doctor Melchor Sánchez Mendiola, la doctora María Esther Urrutia y como invitada la doctora Olivia Espinosa. Sin más, presento brevísimamente al doctor Melchor, que será el primero en tomar la palabra. Él es el coordinador general de la UAIED, la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de toda la UNAM. Y bueno, su currículum es realmente extenso, así que nos quedaremos con su título. Y le damos la palabra entonces al doctor Melchor para que nos presente el trabajo titulado Los desafíos de la educación en la clínica, en 10 minutos. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias, Liz, y con permiso de la mesa directiva. Déjame compartir. Ahí va. Muy bien. Entonces, el tema es los desafíos de la educación clínica en la clínica, que como se imaginarán son muchos, y con la pandemia son más todavía. Decía William Adler en esta frase muy citada, el estudiar los fenómenos de la enfermedad sin libros es como navegar en un mar desconocido, mientras que el estudiar libros sin pacientes es como nunca hacerse a la mar. En esta hermosa pintura que está en el Museo de Bellas Artes en Sevilla, que se titula La sala de hospital en la visita del médico en jefe,
pues pueden ver la clínica de hace bastantes años, ¿no? Llama la atención que son prácticamente puros hombres, la única mujer es la paciente y el médico en jefe todavía no usaban estetoscopio. Pero sí pueden ver que hay gente distraída, la persona que está hasta el lado derecho, caray, si tuviera un celular o una tableta estaría tal vez haciendo lo mismo. Entonces, los retos son muchos desde hace mucho tiempo y los enumero en esta diapositiva, algunos de ellos. Uno son las presiones de tiempo. Yo creo que si hay un ser humano que tiene grandes retos de tiempo, somos los médicos. Y ante estas exigencias múltiples que vivimos en el sistema de salud y educativo, con la parte clínica, administrativa, de investigación y de docencia, pues el día solo tiene 24 horas. Y en la parte clínica tendemos a ser muy oportunistas porque es difícil saber qué síntomas va a tener el paciente en el día y la hora que llegan los estudiantes. A veces es difícil de planearla. Y tenemos cada vez más estudiantes y el enorme reto educativo de que son de diferentes niveles. Entonces tenemos al mismo tiempo un grupo de estudiantes de medicina de diferentes años, médicos internos de diferentes escuelas y residentes de diferente jerarquía hospitalaria, además de enfermeras y el resto del equipo de salud. Entonces eso convierte en un reto educativo y de evaluación muy complejo la enseñanza en la clínica. Los pacientes que en los últimos años ha habido esta tendencia a que cada vez sean menos cooperadores y es explicable, ¿no? Porque ellos y ellas están preocupados por recuperar la salud y lo de que están en un hospital escuela, pues se les hace medio extraño y generalmente nunca se les explica cuando ingresan. Por otra parte, hay menos pacientes en los hospitales. Hay más pacientes, pero en cierto sentido hay menos pacientes porque se manejan ya muchos de manera ambulatoria. La cirugía ambulatoria, la cirugía laparoscópica ha transformado el tiempo que están los pacientes en los hospitales. Y luego en los hospitales hay pacientes más enfermos que no representan a lo que se enfrenta la generalidad de los médicos en la consulta externa. Hay limitaciones de recursos de todo tipo, ahí no voy a entrar en detalle, todos las conocemos. Y ambientes clínicos en cierto sentido poco amistosos a la docencia. Ruido, cada quien con sus agendas y sus retos, incluyendo a las enfermeras, camilleros, administradores, etc. Y una recompensa y reconocimiento relativamente limitados para la docencia. Y esto genera un contexto vivencial en donde el caos es lo común, aún en los hospitales muy organizados. Los conflictos del tiempo, los horarios, la programación de todo, y ahora más en la época del COVID, las personas con sus diferentes personalidades, rasgos, preferencias y prioridades del día a día. Una de ellas es esta tensión permanente entre la medicina privada y la medicina institucional, el contexto y los recursos. Y también con una relativa falta de objetivos y expectativas claras en la vida real, porque aunque en el currículo, en el plan de estudios estén especificadas diferentes competencias u objetivos educativos, en la clínica, en el día a día, eso a veces no se hace claro de manera explícita. Y esta predominancia de la observación pasiva, sobre todo en los estudiantes de medicina y en los internos, en lugar de participación activa, una supervisión y realimentación relativamente inadecuadas, de esto existe muchísima evidencia publicada, poca oportunidad para reflexionar y discutir en un ambiente psicológicamente seguro, y todo esto que conocemos que se ha reportado en todo el planeta de humillación, acoso y discriminación en el proceso educativo, así como una falta de respeto por la privacidad y por la dignidad de los pacientes en ocasiones. Y finalizo esta diapositiva con la relativa falta de alineación y de congruencia con el resto del currículo, de manera que es difícil en la vida real articular todos los elementos de un plan de estudios, sobre todo en los años clínicos. Y la pandemia nos ha complicado totalmente la existencia. La práctica de la medicina y de todas las ciencias de la salud cambió profundamente, como podemos ver en la imagen, y ha entrado como uno de los salvavidas para esto la cuestión digital, a distancia, en línea.
En la Facultad de Medicina de la UNAM ya tiene una década que se implementó un plan de estudios que incluía la informática biomédica con los aspectos de telemedicina, utilización de software para ayudar a resolver los problemas médicos, etc. Y en ese año, en el siglo pasado, cuando se creó la especialidad de informática clínica en Estados Unidos, se redefinió la clínica. El Consejo de Acreditación de Educación Médica de Posgrado norteamericano aumentó la definición para incluir la atención virtual. Y esto lo estamos viendo ahorita con el auge de la telemedicina que ha generado la pandemia. Entonces, esto ha cambiado totalmente la interacción entre las personas que están en los ámbitos hospitalarios. La atención de los pacientes y la utilización de la tecnología se ha convertido en el día a día y ha aumentado esta brecha digital que ya existe en la sociedad y que se ha exacerbado en la pandemia, con los hospitales que tienen más recursos que otros. Es contradictorio el estar pidiendo acceso a Internet y computadoras de alto rendimiento cuando a veces no se tienen los medicamentos básicos. Esto ha generado la creación de un montón de recursos para aprender la clínica de forma virtual, sin tener contacto directo con el paciente. Este es tal vez el recurso más importante del planeta en la actualidad, de la Asociación Americana de Escuelas de Medicina, y es de acceso gratuito. Pueden ver ahí la liga en la diapositiva. Y ya existen en algunos lugares iniciativas por la duración de la pandemia para pasar visita utilizando la tecnología. Entonces, por ejemplo, en esta experiencia británica, se pasa la visita con realidad virtual y realidad aumentada, y cosas que no se podían hacer antes ya se pueden hacer ahora. De tal manera que en este paciente hay 300 estudiantes al mismo tiempo viendo como si estuvieran en primera fila el paciente, el comentario del especialista y los estudios de laboratorio y gabinete, y esto está empezando a permear. Yo creo que tenemos que utilizar más los recursos digitales. Este es un curso que tenemos en Coursera que hicimos con el TEC de Monterrey y la Facultad de Medicina de la UNAM para evaluación del aprendizaje en escenarios clínicos. Es gratuito, lo pueden explorar, ahí está la liga. Y recientemente desarrollamos en la UNAM sobre el rol docente del médico residente. Y ahorita los cursos autogestivos como gratuitos, que se pueden llevar a su ritmo, son una bendición para el encierro y el confinamiento que vivimos prácticamente todas las personas. Y ya para terminar, quisiera enfatizar que no debemos de satanizar a la cuestión a distancia en línea. Existe bastante evidencia de que esto puede servir muchísimo, sobre todo para la adquisición del conocimiento. Este es un metaanálisis del tema que salió hace 3 meses en Medical Education, donde demuestra que no hay diferencia en la adquisición de conocimiento cuando se hace a distancia en línea que cuando se hace cara a cara. Podemos discutir muchísimo todos los demás aspectos de la práctica de la medicina, pero la evidencia apoya que la educación puede tener un fuerte componente en línea sin que haya una disminución de la adquisición del conocimiento. Y termino con este modelo del paisaje de aprendizaje conectado de Jonas Nordquist, donde está en el eje vertical el currículo con los diferentes escenarios de métodos de enseñanza, y en el eje horizontal están los espacios de aprendizaje. Esto genera todo un panorama de lo que se llama paisaje de aprendizaje, en el que interactúan y se combinan las cuestiones cara a cara y las cuestiones en línea. Y yo creo que la pandemia nos está enseñando, y de esto existe muchísima evidencia, que esto que se llama compasionómica puede ser el elemento fundamental para hacer que la medicina mantenga la atención por el paciente, que es nuestra principal misión. Y la pandemia continúa. Ahí termino, doctora Jamoy, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Melchor. Como siempre, excelente su ponencia y su presentación. Y si les parece bien, pasamos a la siguiente colaboración para dejar las preguntas, si quieren, al final en la discusión, y entonces sí entablar un diálogo creativo. Entonces, la siguiente ponencia le corresponde a la doctora María Esther Urrutia.
Ella es la coordinadora general de MADEMS, del programa de maestría en docencia para la educación media superior de la UNAM, y la ponencia se titula La formación docente y su impacto en el aprendizaje. Adelante. Buenas tardes, agradezco la invitación de la doctora Liz Jamuy para participar en este simposio. Participo con el tema la formación docente y su impacto en el aprendizaje. ¿Qué se entiende por formación docente? Bueno, es un proceso de aprendizaje pedagógico sistematizado e investigativo que autotransforma al docente. Lo provee de conocimientos, habilidades y conductas para desarrollar con éxito su papel educador. Anteriormente, los requerimientos necesarios para acceder a la docencia universitaria eran contar con expertitis disciplinaria, una especialidad en un campo de conocimiento y en especial los antecedentes en investigación a través de publicaciones científicas. Hoy día es necesario además contar con formación didáctica, ya que permite al docente reflexiones sistemáticas producto del análisis y de la reflexión de la práctica docente. La formación docente involucra varios aspectos interrelacionados, como es el ambiente educativo, donde el respeto, la cordialidad en la relación con los estudiantes son elementos importantes, ya que facilita que se establezca un clima de confianza, propicia el diálogo y permite que los docentes puedan orientar y apoyar a los alumnos, creando sobre todo un ambiente de motivación. El segundo elemento es el plan de estudios. Las necesidades cambiantes de la sociedad, el avance del conocimiento y las innovaciones en la educación requieren cambios constantes en ellos. Su implementación involucra formación docente, ya que es él el mediador pedagógico, pues son ellos quienes orientarán al estudiante al logro de los objetivos académicos. En la construcción de los planes de estudio deben de participar los docentes. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente es importante que los docentes comprendan los fundamentos teóricos de la innovación deseada y estén capacitados en las habilidades necesarias para implementarlo, como por ejemplo, pues los diferentes enfoques, aprendizaje colaborativo, aprendizaje mixto, entre otros. Otro factor que favorece el aprendizaje es el uso de metodologías participativas. Los docentes involucran a los estudiantes haciéndolos parte activa de su propio aprendizaje, permitiendo que desarrollen la autorregulación y favoreciendo sobre todo aprendizajes significativos y además ayudan a los estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje. Asimismo, se destaca la necesidad de formación en temáticas pedagógicas para favorecer clases más dinámicas y motivadoras a los estudiantes. En pocas palabras, el docente entusiasme con lo que está enseñando. ¿Qué pasa si hay poca o nula formación docente? Bueno, los primeros en identificar siempre esto son los estudiantes. Cuando nosotros en el año 2011 realizamos una investigación en la Facultad de Medicina de la UNAM, los estudiantes expresaron que las principales problemáticas era que las estrategias no propician su aprendizaje. No se promueve un aprendizaje independiente, no se estimula la capacidad para resolver problemas y falta motivación en el aprendizaje. Asimismo, al realizar una investigación en el año 2014, realizando una relación entre el desempeño docente según opinión de los estudiantes y además relacionándola con su promedio de egreso de las asignaturas. Observamos
4 tipos de profesores que están aquí en estos cuadrantes. Bueno, en el primer cuadrante, a mano derecha superior, tenemos aquellos que según sus estudiantes se enseñaban muy bien, los profesores, y que además los estudiantes aprendían. ¿Por qué? Demostrado por su promedio de egreso. Pero ¿qué pasaba en el cuadrante inferior izquierdo? Bueno, pues eran los docentes que, según sus estudiantes, no enseñaban y ellos no aprendían. Estos son, como ustedes verán, los que necesitamos siempre detectar para ayudarlos con formación docente. Bueno, en esta diapositiva anterior vimos que se encuentran diferentes tipos de docentes como maneras de enseñar. Así como en esta diapositiva vemos que hay diferentes maneras de hacer papalotes y de volarlos, así también encontramos diferentes tipos de docentes. Es ahí la importancia de la formación docente como una actividad planeada y de evaluación continua, que debe de ser obligatoria para todo el profesor que esté interesado en la enseñanza. Desafortunadamente, la enseñanza no está considerada en la mayoría de los planes de estudio de medicina. ¿Cómo han enseñado los docentes? Bueno, en la educación médica han existido desde el siglo pasado hasta actualmente 3 reformas. La primera fue a principios del siglo XX, en la que los planes de estudio estructurados basaron en la ciencia, prevaleciendo siempre el modelo tradicional. En este, pues el docente transmite el conocimiento y muchas veces sin estrategias de enseñanza, lo cual ha resultado insuficiente para seguir el ritmo que marcan las necesidades de la sociedad contemporánea. La segunda fue a mediados del siglo XX, con las innovaciones educativas basadas en problemas, con una educación situada. Aquí el docente, bueno, pues tenemos un docente promotor y orientador de la participación del alumno en el control de las situaciones de aprendizaje. La tercera generación está basada en la mejora del rendimiento de los sistemas de salud, mediante la adaptación precisamente de las competencias profesionales básicas a contextos específicos mientras se aprovecha el conocimiento global. Aquí el docente juega un papel fundamentalmente solo de mentor. ¿Cuál es el escenario actual de la educación médica? Bueno, definitivamente el desafío actual es un entorno cognitivamente abrumador, con un desarrollo vertiginoso en las ciencias, en las tecnologías médicas como la robótica, los grandes datos, la inteligencia artificial. Aunado también a los cambios sociales, la aparición de nuevas enfermedades, y una más de las transiciones son las aportaciones transdisciplinarias que han sustituido a las disciplinarias. Los beneficios de todos estos desafíos deberán ser orientados, sobre todo, pues a una mejor preparación de los estudiantes para una atención médica de excelencia en el futuro. Para lo cual se tendrá que explorar los recursos digitales acompañados de una medicina más humanista. El objetivo deberá de ser la formación docente, pero ¿qué tipo de docentes necesitamos formar? Bueno, Harden y Crosby han diseñado un modelo con 12 roles docentes, agrupados en 6 áreas, que debe de ser proveedor de información durante una clase magistral o durante una conferencia o en cualquier ámbito académico. Modelo durante su labor diaria y en diferentes escenarios de enseñanzas formales. También debe de ser facilitador, ya sea como mentor o como un facilitador del aprendizaje. Evaluador del currículo. Planificador del currículo
y del curso. Y por si fuera poco, también debe de ser generador de recursos didácticos y diseñador de guías de estudio. Como conclusiones, tenemos que las habilidades de enseñanza del profesorado están en desacuerdo comparadas con los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. Los docentes en sus esfuerzos por mantener el control, desgraciadamente, contribuyen muchas veces a dificultar los cambios en la enseñanza. Los programas de capacitación de docentes son principalmente voluntarios y dispersos. Tendrán que ser obligatorios y sistemáticos. El maestro además tendrá que ser compasivo, tolerante y mentor para que los estudiantes aprendan por sí mismos. Y es muy importante incorporar habilidades de enseñanza en los planes de estudio de medicina, dado que los estudiantes de medicina de pregrado serán los futuros docentes en los campos clínicos. ¿Cuál es el panorama actual? Bueno, esto de la pandemia nos cambió completamente pues todo el panorama. Entonces, también aparte de lo que acabo de mencionar, que deberá de incorporar la formación docente, un punto más es que el docente, al migrar de una modalidad presencial a una modalidad remota, bueno, pues aquí el problema es de que a muchos les generó estrés, debido a que no contaban con la preparación suficiente para realizar esta tarea. Entonces, por lo cual, en esta investigación que nosotros acabamos de publicar en el año 2020, nosotros concluimos que es necesario incluir en la formación docente el desarrollo de la resiliencia del docente. ¿Por qué? Porque a partir de la adversidad, los docentes deberán de tener la capacidad de generar un clima emocionalmente positivo y más seguros para el aprendizaje. La consecuencia de lo anterior es que cuando el docente se percibe a sí mismo como poseedor de cierto grado de habilidades, sobre todo para regular sus emociones, utiliza más estrategias activas para enfrentar situaciones estresantes en el entorno académico. Y por último, comparto esta reflexión que se requiere un profesional reflexivo e investigador de su propia docencia. Las competencias que el mundo actual laboral exige le llevan al docente a tomar decisiones en contextos de enseñanza caracterizados por la complejidad, la incertidumbre y la urgencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Esther por sus interesantes reflexiones con respecto a la docencia. Y a continuación tenemos a la doctora Olivia Espinosa, que ella es profesora titular en la Secretaría Académica de la Facultad de Odontología de la UNAM, y Olivia nos estará hablando de las buenas prácticas educativas en los docentes de las ciencias de la salud. Adelante, Oli, gracias. Muchísimas gracias por la invitación a este importante foro. Y bien, pues ahora que hemos escuchado al doctor Melchor mostrándonos esos retos que tenemos en estos contextos educativos y la enseñanza clínica, pese a la era que vivimos, y estas características que a veces deseables, que a veces no se encuentran en los docentes, ahora a mí me toca hablar de esos buenos ejemplos que hemos encontrado a lo largo de este tiempo, desde antes de la pandemia, y ahora estas buenas prácticas educativas en los docentes de las ciencias de la salud. Como vimos, retos, pero también tenemos esta realidad. Yo voy a hablar tanto de cómo surgen estas buenas prácticas educativas, qué las caracterizan y cuáles son los criterios. Te voy a dar algunos ejemplos de buenas prácticas educativas en el contexto de las ciencias de la salud. Pues bien, estas buenas prácticas de profesionales de la salud que se dedican a educar
son aquellas actividades o conjunto de actividades que cumplen una serie de criterios o indicios de calidad y que la certifican como adecuada, pertinente, ajustada e indicada a un contexto sociocultural dentro de un centro educativo en el que se desarrolla. Esto nos lo refiere así Vascon y colaboradores. Bien, pues estas prácticas educativas derivan de la literatura anglosajona y algunos señalan que pueden estar en desuso o que ya no se emplea este término. La realidad es que sigue vigente y son un punto de referencia importante para hacer reportes en la literatura. En la literatura anglosajona se encuentran como best practice o good practice y hay criterios que en este caso Ferreiro nos muestra que una buena práctica educativa la podemos identificar de aquellas que destacan del resto de los docentes, que cumplen ciertos objetivos y un rendimiento académico destacado. También sé que muchas veces estas prácticas se pueden identificar de la literatura reportada de otros países o regiones o instituciones y que se encuentran en esta literatura científica y a partir de ello podemos determinar su eficiencia, eficacia y adoptarlas. Un tercer criterio con el que podemos identificar estas prácticas es en una intervención educativa podemos documentar y sistematizar la percepción que tienen los protagonistas, llámese docentes, estudiantes e incluso personal administrativo, qué piensan de esa introducción, de esta propuesta o de esta práctica educativa y la relevancia de su innovación. Bien, tenemos en la literatura otros aspectos más que nos narran estas buenas prácticas educativas e indudablemente Chickering y Jansson son algunos de los autores que promueven desde hace ya unas décadas estas buenas prácticas educativas a partir de 7 principios de buenas prácticas en educación. Realmente entre estos principios destacan la colaboratividad, el aprendizaje activo, la comunicación y la importancia de la realimentación dentro de estas buenas prácticas educativas. Así Saavedra lo complementa y dice que el que sean eficaces, que el que sean sostenibles durante el tiempo y puedan permear como innovación, así como su legitimidad y su efecto transformador, así como la replicabilidad, son otros elementos importantes que debemos considerar. Otros autores más nos hablan de que además de ser innovadores, son producto de un conocimiento tácito, tienen una base cognitiva que a su vez está ligado a un carácter procedimental, es decir, es un hacer que se muestra por medio de ciertos criterios o parámetros. Bien, ahora bien, las buenas prácticas educativas actualmente, pues ya es mucho más usual hablar de esas buenas prácticas mediadas por TIC. Y a pesar de que esta investigación también viene de décadas atrás, entre la literatura yo encontré este referente importante que implica contribuciones de tipo socioconstructivista y además de una inclusión. Por lo tanto, maneja criterios o categorías relacionadas con la equidad, con la eficiencia y con la calidad. Y otros autores más recientes también nos logran decir que estas buenas prácticas educativas se caracterizan por estar fundamentadas en un documento bien sistematizado, con una buena metodología, que apuestan a un rediseño de modelos educativos de manera parcial y total, mediados por tecnología, que son bien aceptadas por la comunidad, que permiten la sensibilización de la comunidad y la capacitación, que garantizan el desarrollo profesional y que además promueven el trabajo colaborativo de manera significativa. Bien, voy a ejemplificar estas buenas prácticas educativas en el ámbito de la medicina primeramente, y para esto también quiero agradecer a la doctora Adriana Hernández, quien encabezó esta buena práctica educativa y en conjunto también con la doctora Liz Camuy y el doctor Rubén Argüero, así como otros académicos investigadores, pudieron implementar la formación de los estudiantes de grado del ámbito de los procedimientos clínicos. Esta buena práctica educativa se caracterizó por haber sido creada a partir de un buen protocolo, de una buena metodología y de una sistematización, así como de una implementación que implicó la creación y la aplicación de cédulas, que bien son elementos didácticos que guían al estudiante en su formación de manera autónoma, pero también le invitan a poder llevar a cabo tareas que fueron evaluadas por medio de una instrumentación de la denominada evaluación auténtica y del desempeño. Para que esta buena práctica educativa pueda permear, ha sido presentada en foros, congresos y publicaciones que siguen en proceso. En esta diapositiva yo quiero presentarles algunas imágenes que corresponden a la implementación de esta buena práctica educativa, en donde podemos ver esos procedimientos quirúrgicos que se llevan a cabo, que son supervisados
tanto por pares como por docentes que están comprometidos con esta práctica educativa. Vemos al lado izquierdo la simulación por medio de modelos, como lo es la piel sintética, que nos da una realidad muy cercana a lo que podemos encontrar con los pacientes. Y por otro lado, en el lado derecho, yo coloco a la profesora Adriana, también siguiendo estas prácticas, aún sin tener estos espacios físicos, pues por medio de la virtualidad. Bien, otra de las buenas prácticas que yo he podido encontrar también y de la cual fui partícipe es la implementación de un sistema como lo es el ECOE, un sistema que llegó a México en 1997 a medicina y que en este mismo año permea en odontología a nivel internacional. Y es muy interesante ver cómo esta propuesta de un ejemplo de buena práctica educativa ha ido permeando, pero también ha ido evolucionando en función de las necesidades del contexto social. Inició como una propuesta, como una buena práctica educativa en una modalidad presencial y poco a poco se fueron integrando elementos que le permitieron ser mediada por la tecnología hasta muy recientemente, hace unas semanas, poder implementar este COE virtual en contextos pues como nos encontramos ahora y con la ayuda de videos, ¿no?, que pueden representar a esa realidad que va a vivir el estudiante, es que nos apoyamos para poder llevar a cabo en este caso es un COE de odontopediatría, que es una área importante dentro de la odontología. Y la manera también de permear de estas buenas prácticas educativas, como nos lo refiere la literatura, es reportándolas y poder difundiéndolas para que puedan servir de apoyo a otros académicos que están interesados en otras escuelas, en otras partes incluso del mundo. Y justamente esta propuesta fue publicada justamente en un libro digital que se titula Construcción de buenas prácticas educativas mediadas por tecnología. Y tenemos una tercera buena práctica educativa en enfermería, si bien esta propuesta está relacionada con el proceso que se lleva a cabo en enfermería en una experiencia de alfabetización, una experiencia educativa y una buena ejemplo de práctica educativa encabezada por la doctora Graciela González Juárez, una intervención educativa en la que pudieron formar a los estudiantes en esta alfabetización con el objetivo de poder enfocarlos al pensamiento crítico y las habilidades cognitivas de orden superior. Y esta es una parte muy importante, pues se lleva a cabo todo este proceso de tutoría desde los primeros años y van siguiendo a los estudiantes para ver de qué manera incide esta buena práctica en su desempeño, no solamente cognitivo, sino también en los procedimientos que llevan a cabo. Del mismo modo, esta es una buena práctica educativa que está difundida, que está sustentada y que permite ser compartida y puede llegar a más allá de una comunidad limitada. Pues para terminar, yo quisiera simplemente comentar que, como bien ya los profesores que me antecedieron, detrás de las buenas prácticas educativas indudablemente se encuentran los docentes y finalmente estos docentes cuya literatura en cuanto a cuáles son las características que deben tener, pues ha evolucionado. El referente del 2000 de Harden y Crosby, por supuesto que es un parteaguas, pero ha ido evolucionando y se ha ido ajustando también a los contextos de cada entidad o de cada contexto. Hassan, en el 2011, hace una propuesta donde permea un componente con una perspectiva ética y humanística muy significativa, y el mismo Harden repiensa sus roles en el 2018, dándole una característica muy enfática en el profesionalismo. A todos estos indudablemente se suman que ahora un componente importante es la competencia digital. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Olivia. Muy interesante. Normalmente destacamos los problemas y esta propuesta se vuelve propositiva en ese sentido, ¿no? Y es un buen ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Así que muchas gracias por esto. Pues es mi turno y les comparto pantalla. No sé si ya la pueden ver. ¿Sí? Sí, doctora, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, el trabajo que yo les quiero presentar se titula La perspectiva de los residentes de la UNAM sobre el desempeño de sus profesores. Como ustedes saben,
la evaluación docente es una práctica que tiene ya 6-7 años en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina. Y bueno, dentro de la gran variedad de datos que tenemos, en esta ocasión tomamos una generación específica, que es la de 2017, para hacer un análisis de sus datos. Se evalúan los 77 programas de especializaciones médicas, y en este caso eran más de 10,000 residentes los que fueron convocados, de los cuales pues asistieron el 46% de los residentes en las respuestas de la evaluación. Lo que busca la evaluación docente es identificar la calidad y las características del desarrollo educativo durante el proceso formativo de los residentes. Entonces, el objetivo de este trabajo específicamente, de esta investigación, fue establecer la relación predictiva entre la opinión de los residentes con las calificaciones que ellos obtienen en el examen de conocimientos que presentan anualmente del PUEM, y se corrió entonces un análisis de regresión múltiple para tratar de ver si hay una influencia entre la calificación, digamos, de los estudiantes y la opinión que tienen de sus profesores, de tal manera que lo que nosotros hicimos fue tomar las buenas opiniones de los residentes para ver su calificación en el examen. Como les comentaba, fueron 4,293 residentes de las especialidades médicas del PUEM en todos los niveles. Ellos respondieron un instrumento de 27 reactivos diseñado con una escala de Likert, y esto se aplicó en línea a través del sistema CEBADEM de la División de Estudios de Posgrado. El cuestionario se aplicó en línea para evaluar el desempeño de los profesores titulares y adjuntos con nombramiento en la UNAM, a pesar de que sabemos que en los contextos clínicos no nada más son los profesores adscritos, sino todo el equipo de salud el que de una u otra manera interactúa con los residentes y los enseña. En febrero, a finales del año académico, se evaluó a 1,407 profesores y se obtuvieron 14,054 registros. Para esa fecha también se contaba ya con los puntajes de los exámenes de conocimientos del PUEM que habían sido aplicados de noviembre de 2016 a enero de 2017. El número de registros, los 14,000 y tantos, esos se distribuyeron de esta manera entre los residentes de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año. En realidad está más o menos equilibrado el número, menos en el quinto año, en donde realmente pues, la participación fue escasa debido a que hay pocas residencias médicas que tienen un quinto año, y además pues ya sería el último año y a veces no respondían la evaluación docente cuando ya estaban a punto de titularse. Esa es la razón. Bueno, la estructura del cuestionario está dividida en 3 apartados. En la parte inicial, nosotros, digamos, el sistema les daba sus datos personales y académicos prellenados, de tal manera que se hacía un cruce entre las bases de datos de profesores y estudiantes para poder desplegar esta información. La primera parte del cuestionario, de las preguntas, tenía que ver con las interacciones académicas de los residentes con sus profesores, y teníamos ahí 4 reactivos, ¿no? Para saber qué tanto contacto tenían finalmente unos y otros. Con respecto a la supervisión, la segunda parte era la supervisión académica, y esta tenía que ver con las actividades que el profesor realizaba con los residentes en las rotaciones, es decir,
todas aquellas actividades que tenían que ver con la atención médica, pero también actividades académicas como clases, sesiones y otras más que forman parte de su programa de formación académica. Finalmente, el último de los 3 apartados es el del profesionalismo, que tenía que ver con su percepción sobre el comportamiento moral, ético de su profesor. Se generó un modelo global que incluía a todos los residentes del PUEM y que de alguna manera, como les decía, relacionaba la opinión favorable del desempeño del profesor con las calificaciones en los exámenes anuales del PUEM, en estas calificaciones que en realidad es en donde se ubicaba la mayor parte de los estudiantes, de las calificaciones de los residentes. Entonces vamos a ver los resultados por año. En el primer año llama la atención que cuando se hace la regresión lineal, ¿no? Las correlaciones encontradas sobre todo se ubican en la primera parte del cuestionario, que tiene que ver con la interacción académica. Y bueno, ellos consideraban que era muy importante que su profesor interactuara con ellos durante las rotaciones, en la práctica en áreas diagnósticas y quirúrgicas y en la consulta externa. Llama la atención que las otras 2 dimensiones no se encontraron estos cruces. En segundo año, por su parte, vemos que ya aparece en la supervisión académica algunas acciones que sí son relevantes finalmente. Entonces, sigue apareciendo en interacción académica la importancia del profesor en las rotaciones, pero ya aparece también en la supervisión que el profesor pasa suficiente tiempo entrenando al residente, actualiza los conocimientos de la especialidad y evalúa continuamente las actividades del residente. Entonces, cuando esto sucede en la práctica, los puntajes de los exámenes de los estudiantes de segundo año fluctúan entre 6.9, 6.9.1 y 81.9. Para los estudiantes de tercero y cuarto año, las 3 dimensiones del cuestionario están presentes. Para ellos es muy importante que el profesor interactúe académicamente con ellos, que los supervise, que aplique la medicina basada en evidencias, que no delegue las actividades de enseñanza en otros, que actualice los conocimientos de la especialidad. Todo eso es importante para los residentes de tercero y cuarto, pero ya aparece una tercera dimensión que no había estado en los 2 años anteriores, y es que es importante que el profesor sea un ejemplo a seguir, que inspire confianza para abordar problemas médicos, académicos y personales, y que sea congruente entre lo que dice y lo que hace. En fin, cuando el profesor tiene estas características, las calificaciones en el examen son más altas. Y bueno, el quinto año, que aunque sabemos que la muestra es muy pequeña, llama la atención también que la dimensión más relevante es la del profesionalismo, y que lo que les interesa a los residentes de quinto año es que tenga autoridad moral, que analice y resuelva conflictos apropiadamente. La discusión sería entonces que el rendimiento académico en los exámenes anuales fue predicho en parte por la opinión de los residentes sobre sus profesores, considerando atributos específicos en un desarrollo evolutivo y cualitativo. Según el año de residencia, pasaron de la valoración de la interacción personal con el maestro a la apreciación de su experiencia médica y sus conocimientos, hasta el reconocimiento de su comportamiento ético y su autoridad profesional. Como conclusión, se podría decir que, de acuerdo con el año académico, los residentes enfatizan diferentes atributos de sus profesores.
al inicio valoran su presencia constante. Para ellos es muy importante que la didáctica, que les enseñen, que les muestren, que estén con ellos. Después valoran su experiencia y el conocimiento médico que tienen y su capacidad de transmitirlo en contextos clínicos. Y finalmente, en los últimos años, reconocen su ejemplo como profesional y el ejercicio responsable de su autoridad. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, aquí están los agradecimientos, por supuesto, a todos los que estuvieron presentes e involucrados en este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos unos cuantos minutos para algunas preguntas. A mí me está llegando una pregunta, mientras alguien sí tiene, son 10 minutos de preguntas todavía, y una de las preguntas que me hacen para cualquiera de ustedes, dice, ¿el cambio gradual de la opinión de los residentes sobre el profesor permite que la relación entre ellos se transforme en una relación entre colegas o la distancia tiende a mantenerse en esta dualidad de residente-profesor? Es una de las preguntas que me hacen y sí, le dejo la coordinación a la doctora Jamui para que ella continúe por si hay alguna otra pregunta. Sí, muchísimas gracias y no sé si tal vez el doctor Melchor o la doctora Esther o la doctora Olivia quisiera responder o me permito tomar de nuevo la palabra. Bueno, pues brevemente, yo creo que la residencia es un periodo fascinante de incorporación de un ser humano en el gremio de la especialidad en la que ingresa y es algo gradual que nace de vivencias compartidas, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahorita en términos de la separación virtual, los efectos todavía no los conocemos. Dentro de 2, 3, 4 años vamos a ver una explosión de artículos de todo lo que está pasando. Yo supongo, por lo que he visto, que se tensa un poco esta identificación de camaradería que implicaría algo tan simple como salir a cenar juntos o como ir al bautismo del hijo de un residente e invitar al profesor de padrino o de madrina. Este tipo de cosas que forman parte de la incorporación afectiva en el gremio como parte pues de la naturaleza humana de las residencias. Yo creo que sí está ahorita tensa y eventualmente tendremos que encontrar maneras de que esto no tenga un impacto tan grande pues, en este proceso, ¿no? de dualidad entre el educando y el profesor. Gracias, Melchor, muchas gracias. ¿Olivia o Esther? Sí, yo coincido en que esto de la pandemia nos vino a cambiar todo y que por supuesto que esto tiene que cambiar. Hasta el momento, antes de la pandemia, sí definitivamente creo que la relación entre estudiante con los años consecutivos se va haciendo un poco más separada entre médico y estudiante, profesor y estudiante, ¿sí? Como lo comenté anteriormente, creo que una de las problemáticas de la enseñanza, sobre todo en la medicina, es esa jerarquía que existe y que separa al estudiante del profesor, haciendo la brecha de comunicación, pues a veces hasta de una manera muy con miedo, inclusive, del estudiante hacia el profesor. Y eso no facilita en lo absoluto el aprendizaje de los estudiantes de medicina. Gracias. Cierto, gracias. Doctor Olivia. Si gustas tú, Liz, porque creo que en tus datos que reportas, me parece que hay un dato importante que creo que da parcialmente respuesta a lo que comentas. Sí, gracias. Pues me parece que es muy importante, importante ver algunas cuestiones. Una de ellas tiene que ver con que a veces educamos de la misma manera a todos los residentes desde R1 hasta R4 y no nos damos mucha cuenta de que lo que cada uno necesita es distinto. Tal vez los R1 requieren más cercanía, más didáctica, más tutoría, y a medida que van pasando los años, hay como un fenómeno de autonomización de los
los residentes, en donde ya van asumiendo su rol como especialista, hasta que en el R4, pues prácticamente ya el R4 tiene una gran experiencia y puede ser casi que colega de su profesor, ¿no? Entonces, no solamente cambia las necesidades educativas de los residentes, sino también las relaciones interpersonales entre los profesores y los residentes en este caso, ¿no? Entonces, me parece que esas conclusiones, pues sí pueden ser importantes y tanto los estudiantes, los residentes tienen que estar listos para pasar por esa transición, como los profesores también aceptar que sus estudiantes poco a poco se van convirtiendo en sus colegas y dejan de ser sus estudiantes para convertirse en especialistas, en médicos especialistas autorizados, ¿no? Entonces, pues me parece que en ese sentido, pues es importante tomar en cuenta cómo se transforma la relación en este sentido. Sí, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que tal vez también me gustaría formular y que ha llegado también, que dice, ¿cómo debe cambiar la organización académica y administrativa de pregrado en las universidades y en las facultades de medicina, escuelas de medicina, en los contextos clínicos, para poder optimizar el aprendizaje en las nuevas condiciones del COVID? Es decir, por ejemplo, la Secretaría de Enseñanza Clínica debiera quedarse igual que como es ahora, o debiera haber transformaciones en la manera en que organizamos la academia. No sé si alguien quisiera, tal vez Melchor. Bueno, pues como decimos, todo es mejorable, ¿no? Porque también sí es complicado. Solamente los que hemos vivido esa situación administrativa sabemos lo increíblemente difícil que es cambiar estructuras administrativas que dependen de normatividad, de cuestiones presupuestales, del currículo oculto, de las políticas internas de cada universidad, de la cultura de cada universidad, ¿no? Obviamente, para que ya ha sido una petición permanente desde que yo era bebé médico, decir que se debe de privilegiar la parte clínica, que la docencia debe de recompensarse de mayor manera, que los responsables de educación en las instituciones de salud, sean hospitales de cualquier nivel, tengan un mínimo de formación en educación para que no nada más tengan el nombramiento, sino que tengan las habilidades suficientes para mejorar el proceso. Entonces, yo también creo que sobreestimamos esto de los cambios administrativos. Ya ven en los 2 últimos años en nuestro país los cambios administrativos brutales que ha sufrido, pues, muchas instancias, no entraré en detalle, todos lo vemos diario en los medios de comunicación, y a veces no es para mejorar. Entonces yo creo que, como siempre, como en cualquier sistema educativo complejo, requiere la interacción combinada de trabajo en equipo y de un diálogo abierto entre los diferentes actores, ¿no? Porque cuando entra, por ejemplo, el sindicato de trabajadores en la ecuación del diálogo, se complica todo muchísimo. Y la mayor parte de nosotros no tuvimos un entrenamiento formal en solución de conflictos, manejo de personas difíciles, y a veces el puro entrenamiento en administración y en liderazgo de instituciones de salud no resuelve el complejísimo problema de la interacción entre todos y de las situaciones cambiantes, como ahorita en la pandemia, con el requerimiento de todo lo que necesitamos, ¿no? Vacuna, por ejemplo. Y ahí le dejo. Muy bien. No sé si Esther quisiera decir algo al respecto. Olivia. O pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con las buenas prácticas y que dice algo así como, pues la doctora Olivia nos ha expuesto lo que un buen docente hace para potenciar las competencias de sus estudiantes. Tal vez nos pudieras mencionar qué debe de evitar un profesor. Bueno, pues
la verdad es que buscar la parte de evitar a lo mejor parecería un poco como redundante con no haz, lo que sí debes hacer es justamente lo opuesto, ¿no? La parte negativa, pero indudablemente lo que sí ahorita el docente creo que ya no es algo vigente, es tener esta, y lo vimos ahora en el cambio en el que dejamos de ir, este empoderamiento que sentía de tener el control en el aula del estudiante. Eso es una de las cosas que ya no es vigente en un rol de un docente que aún siente como ese poder y esa unidireccionalidad al momento del proceso educativo, creo que es algo que no está funcionando y que le está pesando mucho a los docentes en el trabajo en línea. Más allá del manejo de las tecnologías, el tener o no la habilidad, me parece que la situación se ha salido en algunos casos de control, en ejemplos de no buenas prácticas docentes, justamente por esta razón, que parecería algo pues trillado, pero al final creo que es lo que está causando más conflicto en los docentes. El hecho de no tener ahí al docente, el hecho de no tener la cámara prendida, aspectos así muy triviales, es como no tener ese poder de poder controlar, aunque sea con la mirada, al estudiante, ¿no? Tanto en situaciones prácticas que generamos dentro del Zoom, como con cuestiones de habilidades cognitivas. Me parece que algo que actualmente ya no puede hacer es eso el docente, asumir ese rol de unidireccionalidad y de poder para poder controlar a los estudiantes. Ya no permea en estos contextos virtuales. Muchísimas gracias, Olivia, por tu respuesta importante, que sin duda, pues sí, es así, la relación profesor-estudiante se ha transformado profundamente, y esto no solamente tiene que ver con los conocimientos que se transmiten, sino con las prácticas y con la parte afectiva también que se establece entre unos y otros, que por supuesto ha cambiado. Creo que en esta pandemia la depresión, la angustia, la tristeza son cuestiones que de una u otra manera se expresan con mayor frecuencia en la relación entre profesor y estudiante, ¿no? En este caso. Muy bien. Y bueno, hay una pregunta más que tengo aquí y que tal vez la doctora Esther nos pueda ayudar a responder, y todos los demás, que es ¿cómo influye la diferencia generacional entre profesores y estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Bueno, realmente creo que todos lo hemos vivido en este tipo de situaciones, sobre todo en la tecnología, en el uso de la tecnología y las innovaciones. Ahí es donde existe una brecha fuerte entre el profesor y el estudiante, ¿sí? Creo yo que debiera ahora en la pandemia pues disminuir esta brecha, ¿sí? Porque tuvimos que forzosamente, muchos profesores tuvieron que migrar luego, y sobre todo aprender estrategias de enseñanza con innovaciones tecnológicas. Entonces esta brecha esperemos que sea menor. Ahora, ¿qué ha pasado en las otras generaciones? Bueno, simple y sencillamente, aparte de que hay una brecha generacional, sobre todo en la comunicación. Se ha visto, hay estudios donde los estudiantes se acercan más a los residentes jóvenes, y en los primeros años se acercan más a los profesores ayudantes, ¿no? Precisamente porque se sienten un poco más identificados. Y no nada más eso, además también los profesores jóvenes tienen mayores herramientas a veces que los profesores de muchas generaciones anteriores. ¿Qué es lo que ven los estudiantes en los profesores cuando hay una brecha generacional? Sobre todo, miren mucho el respeto. Ellos comentan en estos instrumentos que se aplican que el tipo de profesores ya grandes, o sea, con mucha experiencia, más que nada les ayudan en el respeto y en la ética. Los profesores jóvenes les ayudan mucho en los conocimientos. Pero definitivamente creo yo que esto, vuelvo a plantearlo, esto va a cambiar muchísimo. ¿Sí?
Y creo que estas brechas generacionales se van a hacer menos en la tecnología y en las innovaciones. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, María Esther. Pues si alguno de los académicos participantes tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna intervención y compartir con nosotros algún comentario, por favor, adelante. Pues a mí sí me gustaría comentar que indudablemente en esta época un factor que está siendo determinante en el rol del docente y el de poder ejercer su práctica docente como tal en contextos clínicos o simulados, pues está siendo la parte emocional y afectiva sin duda, ¿no? Definitivamente la parte generacional siempre ha estado como ahí presente con y sin pandemia, pero uno se da cuenta en la demanda de la formación docente. En algún momento en una reunión con el doctor Melchor decíamos, antes la formación docente era como opcional, ahora es prácticamente, o sea, antes cuando tenías una propuesta de formación docente no acudían como tal voluntariamente, ahora es algo que se satura. Y lo que yo veo, un factor que está buscando mucho el docente es la parte emocional, la parte de la salud mental, al grado de que en propuestas de formación docente que tenemos en las facultades en la UNAM, las propuestas por mejorar las habilidades tecnológicas siempre están, hay mucha oferta, también hay demanda, pero lo que indudablemente está revolucionando y el docente está pidiendo, decirlo de manera coloquial, a gritos, es toda esta parte del apoyo emocional, de la salud mental, considerada como la segunda pandemia en esta época. Entonces me parece que ese punto va a ser un punto clave para poder seguir. Me decía un experto en formación docente también, me decía, hay que cuidar a los docentes, porque esos docentes son los que nos van a ayudar. Los buenos docentes con buenas prácticas educativas nos ayudarán a sacar adelante a generaciones de jóvenes con mucha depresión, con mucha frustración y con quizás sueños truncados que ellos nunca imaginaron. Tenemos una última petición de palabra y después de esto terminaríamos prácticamente el simposio. El doctor Germán Fajardo, vicepresidente y director de la Facultad de Medicina, está pidiendo la palabra. Germán. Gracias, doctor Jalave. Primero felicitar a la doctora Jamuy por el simposio y a todos los participantes en el mismo. Y por supuesto dar la bienvenida también a los dos nuevos integrantes de la academia. Yo quisiera preguntarte, Liz, y a ti y a todos tus ponentes, uno de los temas, digamos, un poco contrario a lo que decía Olivia ahorita, es la formación docente, las dificultades que tenemos para la formación docente. No necesariamente nuestros profesores de posgrado en particular tienen el interés, las ganas de formarse como docente. Son excelentes especialistas, pero les cuesta mucho trabajo participar, aprender. La parte de formación docente, ¿qué hacer? ¿Qué nos podrían recomendar, digamos, para motivar a los profesores de titulares y adjuntos de posgrado en particular? Para que se formaran en el área docente? Ahora ha sido más evidente, pues con todo lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué podría recomendarles? Sí, muchísimas gracias, Germán, por la pregunta. Y por supuesto que sí implica una transformación profunda. Yo creo que en un primer momento del impacto de la pandemia y de la transformación que esto significó, parecía que la intención era trasladar lo que se hacía de manera presencial a la pantalla. Entonces estábamos actuando de la misma manera. Pero no necesariamente es así. En realidad, ser docente a la distancia implica una manera de organizar los materiales, de transmitir los contenidos, etcétera. Es decir, no podemos tener a los estudiantes 2 horas de una materia y otras dos pegados a la pantalla todo el tiempo, con la cámara, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que empezar a pensar en otro tipo de estrategias innovadoras que nos permitan combinar todos los recursos tecnológicos, sino con los que finalmente contamos, ¿no? Un poco lo que decía el doctor Melchor de cómo hacer rotaciones en la clínica, ¿no? No sé, a lo mejor les damos un video primero, que ellos solos lo vean,
lean, lo analicen y luego breves espacios de discusión sobre ese tema, o a lo mejor llevamos cámaras y audios y todo a donde está la cama del paciente y desde ahí entonces empezamos a dialogar con él y a dialogar con el equipo de salud y con los residentes, de tal manera que podamos generar diálogos educativos y productivos que efectivamente les permitan tener y ser competentes en lo que finalmente debieran de desempeñarse. Entonces, creo que estamos frente a un reto de creatividad. Y hay muchos recursos y lo que tenemos que ver es cómo combinamos todos esos recursos para llegar al objetivo que nos estamos planteando en ese sentido. Pero sí, sin duda, los profesores creo que somos un ingrediente, somos fundamentales porque al final somos esa bisagra entre la institución y los estudiantes, pero también requerimos muchísima capacitación y atención para que podamos desempeñar nuestro papel de manera exitosa, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que quisiera? Si quieres. Melchor. Pues brevemente, si esta es una de las preguntas eternas, ¿no? Porque la necesidad de formación docente ha sido desde siempre. Y apenas en los últimos 30 años más o menos ha habido esta cuestión explícita de que la educación como campo de estudio sí requiere entrenamiento formal. Ya no es nada más de improvisar, que a veces la improvisación funciona como ha pasado en el último año, pero sí se requiere algo de formalidad. Y ahí mi sugerencia sería hacer esta combinación, perdón que lo diga así, de zanahorias y garrotes institucionales y en términos de reconocimiento, de incentivos, de requisitos. Si alguien va a tener un nombramiento de profesor, que tenga algún compromiso, pero que no sea obligado, sino de pedirle qué es lo que quiere y tratar de darle lo que necesita de una manera lo más amable posible, lo más recompensadora posible en términos de incentivos institucionales y académicos. Y el reconocimiento es algo que nos gusta muchísimo y mueve mucho la motivación. Pero por otra parte, si se les pide de favor nada más, está demostradísimo que los que más necesitan formación docente son los que menos la buscan, porque somos muy malos para autoevaluarnos y tenemos del síndrome de Dunning-Kruger, de que los más incompetentes sobreestiman su competencia y que los más competentes subestiman su competencia, ¿no? Entonces es una combinación de estrategias que se requiere, la parte administrativa, la parte de los cuerpos colegiados, la parte del reconocimiento por los consejos de certificación. Yo acabo de meter mis papeles para la recertificación de pediatra y todo lo que he hecho de formación docente en estos años no me cuenta, porque no son cursos acreditados por el Consejo de Pediatría. Y esas cosas aparentemente tan triviales harían una enorme diferencia si a mí me contara, para mi recertificación como especialista, un curso de habilidades de comunicación, de cómo poder dar buenas o malas noticias, un curso de aprendizaje de medicina basada en evidencia, etcétera, ¿no? Y otro punto que quería hacer por lo de la generación. Ya está bastante demostrado que la teoría generacional no sirve. Hay que tirarle al cajón de los malos recuerdos. Es un mito lo de las brechas generacionales. Es algo muy popular y hay un montón de literatura popular, pero se ha documentado que lo único que promueve es esta cuestión del esencialismo y la otredad que le han hecho tanto daño a la humanidad, de esto de categorizarnos por generaciones, que si llevan ese mismo concepto de otredad y esencialismo a las diferencias entre hombres y mujeres, es una de las génesis de todo lo que vivimos ahorita de las asimetrías de género, ¿no? Entonces yo creo que lo de las generaciones, hay bastante evidencia de que hay que mandarlo al cajón de las teorías que no tienen sustento en la actualidad. Y ahí le dejo. Pues creo que con esto vamos a terminar. Fue una excelente sesión, aprendimos mucho, les agradecemos mucho a cada uno de ustedes. Estuvieron conectadas varias gentes en YouTube, en Face y por supuesto aquí algunas gentes también en forma virtual. Y los queríamos invitar, para esta semana tenemos dos sesiones. El día de mañana tenemos una sesión extraordinaria de prácticamente toda la mañana que se llama
el abordaje diagnóstico terapéutico del paciente crítico con infección por SARS-CoV-2, aciertos y desaciertos a un año de la lucha contra el COVID. Hoy estamos cumpliendo prácticamente el día de ayer un año que se declaró como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el COVID. Entonces los invitamos, son temas muy interesantes dados por expertos, la mayor parte de ellos compañeros nuestros de la academia y otros invitados, y creo que va a valer la pena. Empieza a las 8:30 de la mañana y va a terminar alrededor de las 2 de la tarde. Cordialmente invitados. Y bueno, nos veremos también el próximo miércoles, en donde va a haber 2 trabajos de ingreso, y el simposio del próximo miércoles se va a intitular Protocolos de Atención Integral, Estrategia para enfrentar la carga global de las enfermedades cardiovasculares en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los invitamos tanto el día de mañana como el próximo miércoles a estar con nosotros. Les agradecemos mucho su presencia y les deseamos muy buenas tardes. Que estén muy, muy bien.